Cada uno de estos desastres pudo haberse evitado fácilmente. En cambio, innumerables víctimas encontraron su final cuando menos lo esperaban. Una fiesta sorpresa de cumpleaños termina en tragedia, con 20 muertos y muchas familias devastadas. Salimos rápido del auto porque creímos que caía un árbol o había una explosión. No sabíamos qué pasaba. Pronto se convierte en el desastre de transporte más mortal de Estados Unidos en la historia reciente. ¿Fue pura negligencia o una tragedia inevitable? El 6 de octubre de 2018, amigos y familia de Amy Steinberg organizaron su cumpleaños 30 en una cervecería a 1 hora de distancia. Al cancelarse la renta inicial de la limusina a último minuto, contrataron rápidamente una de Prestige Limousine de Wilton. La limusina blanca que pidieron era una Ford Excursion XLT 2001 personalizada. El gran vehículo utilitario de 10,000 libras fue transformado drásticamente. Fue cortado por la mitad y soldado perfectamente, extendiendo su longitud por 12 pies adicionales, convirtiéndolo efectivamente en una estructura similar a un autobús. Como a la 1:30 p.m., la limusina llegó y el grupo de 17 subió entusiasmado. Había 4 hermanas, 2 hermanos, 3 veteranos y 2 parejas de recién casados. Dentro de la excursión, los celebrantes fueron recibidos por luces de neón llamativas, bancos acolchonados desgastados y pisos marcados por el óxido. Uno de los asistentes a la fiesta contactó a un amigo que inicialmente planeaba unirse, pero decidió no hacerlo diciendo: «La limusina suena como si fuera a explotar». «Sí, jaja, es una carcacha. El motor está dejando sordos a todos». La limusina salió de Ámsterdam por la Ruta 30, una carretera de 2 carriles que cruza el campo hacia la cervecería en Cooperstown, a 1 hora del condado de Montgomery, Nueva York. El grupo se divertía, tomaba fotos y conversaba durante el viaje. Poco después de empezar el viaje, algo salió muy mal cuando el auto bajaba una colina empinada hacia una intersección en T en Schoharie. El conductor pisó urgentemente los frenos, pero, para su horror, el sistema de frenos falló. La velocidad de la limusina aumentó rápidamente, superando rápidamente las 100 millas por hora. Desesperado por evitar una colisión, donde el auto se detuvo en la intersección, el conductor tomó una decisión en una fracción de segundo y giró sobre la doble línea del pavimento, pasando por alto la señal de alto y desviándose hacia la entrada de un restaurante cercano. Al otro lado de la carretera, en el estacionamiento de una tienda de campo, la excursión chocó contra una Toyota Highlander estacionada y lanzó el vehículo utilitario 24 metros por el aire. Un padre y su yerno, peatones desprevenidos, murieron trágicamente al ser atropellados por la Highlander. Lamentablemente, la calamidad no terminó ahí. Aunque chocó con la Highlander, la excursión siguió a unas 80 millas por hora hasta su destino final. El violento impacto contra los árboles hizo que fragmentos de escombros volaran por el aire. El sonido de vidrios rotos y metal retorciéndose reverberaba en el ambiente. La limusina finalmente se detuvo en una zanja, con el compartimiento del motor casi aplastado. Sorprendentemente, el exterior del compartimiento de pasajeros parecía inquietantemente intacto, ocultando la espantosa realidad en su interior. La colisión mató instantáneamente a 16 personas por la fuerza del impacto. La falta de cinturones de seguridad empeoró la situación, causando más daños al chocar los cuerpos de los pasajeros en la cabina. Los equipos de emergencia fueron enviados rápidamente al lugar, pero la situación era grave. Usaron las pinzas hidráulicas, yo las encendí y en 2 minutos abrieron el auto. Sacábamos cuerpos que aún vivían. Y seguimos adelante. Después, el número de muertos aumentó a 20 con 2 vidas más perdidas en cuestión de horas. Esto incluía a las 18 personas en la limusina. Fue uno de los accidentes de transporte más mortales en la historia reciente, dejando familias destrozadas y amigos de luto. La magnitud de la tragedia impactó tanto a los paramédicos experimentados que sufrieron serios problemas de salud mental por la angustiante escena del accidente. Tras el accidente, inició una investigación para determinar causas y factores involucrados. Poco después salió a la luz información preocupante.
La limusina tenía muchos problemas mecánicos sin resolver y estaba en mal estado. Las autoridades federales descubrieron que la empresa que modificó la limusina en 2001 no tenía la licencia requerida y no actualizó los frenos para soportar el peso extra. Y aunque el Departamento de Transporte del Estado clasificó la excursión como un autobús debido a su tamaño, no había pasado por el proceso necesario de certificación o inspección. Aún más preocupante, el departamento emitió 2 órdenes para retirar la limusina de la carretera meses antes del accidente. A pesar de esto, la calcomanía que indicaba que el vehículo no era apto no estaba presente en el momento del accidente. Además, la empresa ya había recibido la orden de entregar el registro y las placas de todos sus vehículos, incluida la limusina, debido a violaciones anteriores. Registros federales indican que la empresa recibió 22 citaciones por violaciones en los 24 meses antes del accidente. En septiembre, 3 vehículos no pasaron inspecciones y recibieron infracciones por salidas de emergencia defectuosas y frenos en mal estado. El conductor carecía de la licencia adecuada. Tampoco se le realizó la prueba obligatoria de drogas, como revelaría más tarde una autopsia al encontrar THC en su sistema. Muchos cinturones de regazo en la limusina pasaron desapercibidos porque estaban ocultos bajo los asientos. Fueron hallados solo cuando los investigadores quitaron los asientos tras el accidente, aunque algunos cinturones visibles sí estaban presentes. Sigue sin estar claro por qué ninguno de los pasajeros se abrochó el cinturón. Durante la investigación surgieron dudas sobre los vínculos ocultos de la compañía de limusinas con las fuerzas del orden. Shahed Hussein, dueño de la compañía, tenía un pasado controvertido por haber sido informante de la Oficina Federal de Investigaciones en una investigación de terrorismo. Sin embargo, él regresó a Pakistán 6 meses antes del accidente, pero las conexiones de Shahed no lo protegieron de acciones legales inminentes. En marzo de 2019, un gran jurado acusó a él y a su hijo Nauman de homicidio involuntario y por negligencia criminal. Los cargos alegaban que el joven Hussein había permitido que la limusina siguiera en servicio a pesar de saber que no era segura. Las autoridades estatales la declararon no apta un mes antes. Sin embargo, los fiscales alegan que Nauman retiró la calcomanía de fuera de servicio del parabrisas y que sus acciones contribuyeron directamente a la muerte de los pasajeros. Después de declararse inicialmente no culpable, Hussein llegó a un acuerdo con los fiscales en febrero de 2021. Hussein se declaró culpable de 20 cargos de homicidio por negligencia, 1 de homicidio involuntario y 1 de asalto. Fue sentenciado a libertad condicional y servicio comunitario, evitando la prisión, aunque su proceso legal continuó. El resultado enfureció a las familias de las víctimas, quienes sintieron que no hubo justicia. En agosto de 2022, un juez rechazó el acuerdo por considerarlo defectuoso y porque no reconocía la conciencia de Hussein sobre los riesgos. Como resultado, Nauman Hussein retiró su declaración de culpabilidad más de 5 años después del trágico accidente. Finalmente habría justicia. Hoy fue condenado a 5 a 15 años tras escuchar testimonios conmovedores de 9 familiares. Un jurado afirmó que el veredicto de culpabilidad se debió a que el operador de la limusina evadió repetidamente reglas del Departamento de Transporte y no le dio mantenimiento. Aunque la sentencia fue menor de lo esperado por las familias, su lucha por la seguridad y reforma en el transporte impulsó un cambio real con la legislación Limo Safe. El nuevo mandato exige inspecciones de vehículos más estrictas, mayor supervisión a empresas de limusinas e incorporación de equipo de seguridad en los vehículos. El desastre era una pesadilla inminente. Cuando sucedió, una familia lo grabó con su cámara. En las tranquilas montañas del norte de España, un retiro de verano pronto se vuelve una pesadilla. Desde el interior de su casa rodante, José Soleil, su esposa y su hija observan cómo una corriente de agua fluye imparable bajo su ventana. Ahora solo quedan algunas casas rodantes atrapadas en árboles, rodeadas de agua lodosa. Aunque la situación era grave, la familia ya está a salvo. Una ola de inundación con troncos y rocas destruyó todo. El embate repentino los lanzó a una lucha desesperada por sobrevivir, con la sombra de la muerte acechando. Docenas de personas no tuvieron la misma suerte.
Apareció de la nada y sorprendió a todos, salvo a quienes sabían que era cuestión de tiempo antes de lo inevitable. El 7 de agosto de 1996, el Instituto Nacional de Meteorología de España advirtió sobre una tormenta para el norte del país. Las fuertes lluvias de verano son frecuentes en esta región, pero según los expertos, esta sería más intensa y se esperaba que la provincia de Aragón fuera la más afectada. En el norte de la provincia, en la cordillera de los Pirineos, está el campamento Sierra de las Nieves, uno de los más bellos del interior de España en ese momento. La instalación premiada abrió 6 años antes y destacaba por su calidad. En agosto, más de 600 huéspedes se registraron, aunque muchos salieron de excursión. El lugar estaba lleno y nadie se inmutaba por la lluvia. Un aguacero de verano no les cambiaba el ánimo. Cuando llovió fuerte al final de la tarde, la gente se refugió en sus tiendas y casas rodantes hasta que paró la lluvia. Sin embargo, media hora después la lluvia aumentó, pero no parecía incomodar a los invitados en sus tiendas. Desconocían que reposaban en una trampa mortal. El campamento Las Nieves se construyó sobre un depósito de sedimentos al pie de 2 colinas empinadas, justo en la salida de la barranca Eris que las separa. A lo largo de los años ha sido propenso a fuertes torrentes de agua que atraviesan su cauce durante periodos de lluvias intensas. La precipitación en el campamento fue de 200 a 250 milímetros. El día del desastre, cerca de 1/4 parte de la lluvia cayó en solo 8 minutos. El suelo no absorbió toda el agua y el exceso corrió por la barranca arrastrando troncos y rocas. Esto bloqueó el puente que se rompió por la presión y envió una ola de agua y escombros al campamento. En instantes, la calma se volvió pánico cuando la ola arrasó. Los huéspedes lucharon por sobrevivir. Muchos fueron sorprendidos y no pudieron escapar. Lucharon por no hundirse mientras la corriente los arrastraba junto con tiendas, muebles, autos y casas rodantes. Un sobreviviente recuerda cómo la corriente arrastró a su familia y a él, quedando atrapado entre las ramas de un árbol caído. Tuvo suerte al subir y hallar refugio en la copa alta, pero sus padres y 2 hermanos fueron arrastrados por la corriente. Los huéspedes atrapados por la corriente mientras estaban en sus casas rodantes estaban en una posición un poco mejor, ya que estaban fuera del alcance directo del agua. Sin embargo, estaban atrapados en sus camionetas y remolques flotando como botes. ¿Cómo el adolescente y los atrapados en los árboles se salvaron de la inundación? Algunos gritaban, vamos a morir, y yo les decía, no vamos a morir, hijo. Pero al ver las noticias hoy, algunos niños han... Mi suerte. Con el tiempo, el agua bajó y la inundación perdió fuerza. Sin embargo, la lluvia seguía cayendo a cántaros y el agua marrón y lodosa fluía por el campamento, impidiendo que la gente escapara o llegara a quienes aún estaban en peligro. Se perdió tiempo hasta que el agua bajó a un nivel seguro. Aunque estábamos muy consternados por la tragedia, no había tiempo que perder porque aún había personas por rescatar. Por suerte, la noticia del desastre llegó rápidamente al pueblo cercano de Biescas y sus habitantes, junto con un pequeño equipo de bomberos que acudió de inmediato, hicieron un llamado urgente de ayuda y, al anochecer, cientos de soldados, miembros de la Cruz Roja y voluntarios estaban en el lugar. Trabajaron toda la noche para rescatar a tantas personas como pudieron. Los heridos fueron llevados a Biescas, atendidos y luego enviados al hospital. Durante el rescate surgieron las primeras víctimas de la inundación, pero la oscuridad impedía a los rescatistas evaluar la tragedia. El horror en el campamento se notó hasta la mañana siguiente. Huéspedes y rescatistas recorrían el lodoso terreno buscando sobrevivientes y pertenencias. Antes había árboles, ahora solo autos y remolques destrozados. Las calles del campamento desaparecieron. Agua, lodo y escombros cubrían todo. Encontrar a alguien era difícil, incluso con perros entrenados. El lodo se endureció rápido, dificultando a los rescatistas encontrar sobrevivientes y muertos enterrados. La única manera en que podían revisar el suelo era con la ayuda de palos, lo cual era un proceso lento y agotador.
sumando dificultad al ya desafiante rescate. La corriente llevó cuerpos al río Gallego. Una víctima apareció 8 millas lejos, en el pantano de Sabanago. Como muchos, la fuerza del agua fue tan grande que les quitó la ropa. La recuperación duró varios días. Ambulancias y helicópteros trasladaron los cuerpos a una morgue improvisada para su identificación. Fue un proceso arduo. La policía desconocía cuántos huéspedes había y sus identidades. La inundación destruyó la computadora de la recepción y ya no sirve. Los sobrevivientes, traumatizados y con frío, fueron enviados a Viescas, donde se instaló un refugio temporal. Sus habitantes mostraron solidaridad con las víctimas ofreciéndoles ropa, comida y alojamiento en sus hogares. Expertos dijeron que una inundación así ocurre cada 200 años, pero ¿fue el caso en el campamento de Viescas? Muchos discreparon. El desastre no surgió de la nada, y en realidad fueron las personas quienes se interpusieron en el camino de la naturaleza, no al revés. Algunos culparon la ubicación del campamento en la desembocadura del barranco, que ya había mostrado alto riesgo de inundaciones, como ocurrió 70 años antes. Las autoridades hicieron un canal en el centro del depósito para desviar el agua durante lluvias fuertes y proteger la zona. Se construyeron 36 represas de retención de sedimentos en el barranco Herbis para evitar deslizamientos de tierra, aunque el sistema anti-inundaciones solo agravó la tragedia de 1996. Durante la tormenta, el agua bajó rápido por el barranco, superando y rompiendo la mayoría de las represas y liberando los sedimentos almacenados. Mientras esto ocurría, recogió unas 6,000 cargas de troncos, lodo y rocas. Los escombros se detuvieron en un puente sobre el campamento. No soportó la presión y se rompió, liberando escombros que sobrepasaron el canal artificial y cubrieron el campamento. 87 personas fallecieron en el desastre del campamento de Viescas. El último cuerpo se halló casi un año después, el 28 de julio de 1979. Al retirar el lecho del barranco cerca de la tragedia, los trabajadores hallaron los restos de un niño de 6 años. Dada la fuerza destructiva de la inundación, fue afortunado que más de 500 visitantes sobrevivieran. Muchos de ellos no estaban en el parque en ese momento. El alcalde de Viescas rechazó todas las acusaciones, afirmando en cambio que el campamento fue construido de acuerdo con las regulaciones. Sin embargo, los registros indicaron que antes de la construcción, un funcionario emitió un informe negativo por el riesgo de la ubicación. El gobierno descuidó imprudentemente la opinión de un experto. Ahora era momento de pagar el precio por ello. El Tribunal de Huesca rechazó la acusación penal por considerar la inundación excepcional e impredecible, lo que las familias de las víctimas no aceptaron. En vez de eso, emprendieron una batalla legal de 10 años contra las autoridades. En 2005, la Audiencia Nacional reconoció la responsabilidad de las autoridades y ordenó al gobierno de Aragón y al Ministerio de Medio Ambiente indemnizar juntos a 63 de las 87 víctimas mortales. El gobierno, con 11.2 millones de euros, nunca pagó su parte de la indemnización. El campamento Las Nieves fue reconstruido en un lugar más seguro y se colocó un monumento donde estaba antes. Recordatorio de que la naturaleza tiene leyes que no se pueden ignorar. Tras la inundación de Viescas, viajamos a Alemania, donde una avalancha humana dejó al país en shock. Love Parade es uno de los festivales de música más grandes de Europa, un hito de la cultura popular alemana. Durante más de 20 años ha atraído a millones de fiesteros de todo el mundo. En 2010, Duisburgo organiza por primera vez el desfile techno. Camiones musicales recorren el festival y destacados disc jockeys europeos se presentarán. Sin duda, será la fiesta de tu vida. Multitudes se reúnen en la antigua estación de carga para el evento gratuito. Cientos esperan en la entrada principal. La rampa principal está llena de gente alegre camino al evento. Pero con cada minuto la multitud crece y el espíritu festivo se desvanece. Miles de visitantes llenan la rampa principal. En lugar de gritos de alegría, la gente empieza a gritar y pedir ayuda. Literalmente no hay espacio para respirar. El evento, que parecía divertido, terminó en tragedia al cobrar la vida de 21 jóvenes. Nadie esperaba este desastre en el Love Parade,
un festival de amor y alegría que siempre ha generado controversia. Inició en 1988 como un desfile de 150 personas en el oeste de Berlín y 8 años después es una de las fiestas más grandes del mundo. 1 millón de personas bailaron en la Straße des 17 de junio en el centro de Berlín. Aún así, había tantos opositores al festival como asistentes. Ciudadanos y partidos políticos estaban preocupados por problemas del Love Parade, como daño ambiental, tráfico de drogas y regulaciones de seguridad. Fue precisamente por esto último que el Senado de Berlín finalmente negó un permiso a los organizadores del evento. Y así, en 2007, el Love Parade se mudó a la zona rural. La primera ciudad anfitriona fue Essen, seguida por Dortmund. En 2009, el Love Parade de Bochum se canceló y en 2010 el evento se realizó en Duisburg. Love Parade en Essen y Dortmund fueron exitosos, con 1.2 y 1.6 millones de asistentes respectivamente. Duisburgo buscaba igualar ese éxito. Participar en la campaña de Capital Europea de la Cultura motivó a la ciudad a organizar el evento. El alcalde Adolf Sauerland quería que el Love Parade fuera el mejor, especialmente por la previsión de 1.4 millones de visitantes. El deseo de las autoridades de la ciudad de organizar el evento a toda costa era enorme. Primero, existía la preocupación de que el lugar del evento no fuera adecuado para tanta gente. La ciudad y Lopavent Gayambaya, organizador del Love Parade, acordaron hacer el desfile en la antigua estación de carga. Con solo 120.000 yardas cuadradas, el lugar era muy pequeño para 1.400.000 visitantes. Para solucionar el problema, se acordó limitar a 250.000 personas en el lugar. También se cercó toda el área para cumplir las normas de seguridad alemanas. La entrada a la antigua estación de carga preocupaba más que el área pequeña para el desfile. Solo se podía llegar por la calle Karl Lair, que pasaba por un túnel. Una abertura llevaba a la entrada principal, cruzando la rampa principal. Se suponía que esta rampa recibiría a todos los visitantes que llegaran al desfile. El problema era que la misma ruta, incluida una rampa lateral angosta al oeste, también se usaba como salida del área principal del evento. Lopavent Gayambaya y su dueño, Rainier Schaller, ya habían organizado antes el desfile. Para aclarar las dudas respecto a los temas de seguridad, contrataron a un investigador de multitudes que realizó un estudio detallado sobre una evacuación en caso de peligro. Los cálculos de entrada y salida de visitantes mostraron que la rampa principal era adecuada como acceso. Rodeada de muros altos, medía 26 metros de ancho y 130 de largo. El flujo máximo sería de unos 115.000 visitantes por hora. Se esperaba el mayor tráfico entre las 17 y las 18 horas, con alrededor de 90.000 personas llegando al área y 55.000 personas saliendo. A pesar de los planes y estudios de expertos en multitudes, el desfile fue un desastre. ¿Por qué no previeron el peligro? El 24 de julio de 2010, durante el Love Parade, multitudes llegaron a Duisburgo con grandes expectativas. Sin embargo, las cosas empezaron a complicarse incluso antes de que comenzara el evento. Es decir, las puertas del festival debían abrirse a las 11 en punto, pero debido a trabajos de construcción prolongados en el área central, la apertura se retrasó aproximadamente 1 hora. Cuando las puertas abrieron al mediodía, ya esperaba un gran grupo de personas para entrar. En 1 hora, miles de asistentes se alinearon en el túnel. A las 14:00 horas inició el festival. Carros alegóricos, camiones de música decorados que llevaban disc jockeys y bailarines, formaron un desfile a lo largo de la ruta, no muy lejos de la entrada principal. La idea era que ellos atrajeran a los visitantes para que se unieran al desfile y continuaran caminando a lo largo de la ruta. Solo obstruyeron a quienes entraban al área principal, ralentizando el flujo de personas. El atasco de la carroza hizo que más personas se concentraran en la rampa principal. A las 14:42, la rampa principal estaba casi llena hasta el túnel. La cantidad de personas superó la capacidad del encargado y la seguridad, quienes no pudieron controlar el flujo de entrada y salida en el área principal. Buscaron apoyo policial, pero no lograron contactarlos porque no tenían walkie-talkies ni celulares.
15:30 horas. El oficial a cargo contactó al encargado de multitudes para coordinar el control. El plan era incluir a los empujadores, quienes ayudaban a avanzar y liberar presión en la rampa principal. La policía cerraría los accesos hasta que hubiera menos gente y formaría un cordón en la rampa para proteger a los visitantes. Desafortunadamente, el plan falló casi de inmediato, ya que los empujadores no pudieron mover a la gente hacia el área central. En el túnel, los asistentes al festival amenazaban con superar los controles de acceso, arriesgando mayor saturación en la rampa principal. La policía formó 2 cordones en cada túnel para detener el flujo de visitantes. A las 16:00 horas se cerró el acceso y empezó el atasco en el túnel. A las 16:12 la policía comenzó a formar un tercer cordón en medio de la rampa, dejando prácticamente a muy pocas personas en la zona, entre 3 cordones. No se permitió que nadie pasara, pero el problema era que tampoco se permitía que nadie saliera del lugar. Lo que la policía creyó que era una solución solo agravó la situación. La multitud entre el tercer cordón y las puertas seguía igual. Los que entraban al festival se topaban con quienes salían. La cantidad de personas que llegaban al desfile era tan grande que solo era cuestión de tiempo antes de que los cordones se rompieran. Inevitablemente, el que estaba en el extremo este del túnel colapsó a las 16:14, seguido por el del extremo oeste a las 16:21. De pronto, una multitud corrió hacia la rampa principal, donde el tercer cordón aún retenía a la gente. Por eso nadie podía entrar o salir del área. A ambos lados del tercer cordón policial, algunos comenzaron a trepar postes y señales para llegar al sitio principal arriba de ellos. Ante la presión de la multitud, la policía disolvió el tercer cordón y dejó solos a los de la rampa principal. 1627. Unos visitantes hallaron una salida de la rampa principal por una escalera angosta sobre la entrada del túnel en la pared occidental. En un instante surgió una turbulencia de la multitud en la zona. Todos querían llegar a las escaleras y subir mientras los oficiales de policía notaban el alboroto a su alrededor. Intentaron tomar el control, pero fallaron. Desde ahí, la situación se volvió un desastre irreversible. La gente seguía llegando desde el extremo oeste del túnel, haciendo que la aglomeración cerca de las estrechas escaleras fuera insoportable. Cuando la policía quitó la valla en el túnel para dejar pasar la ambulancia, cientos de asistentes aprovecharon la oportunidad para correr hacia la rampa. Ni el anuncio de la policía sobre el área del festival llena y cerrada hasta el final del día cambió las cosas. La policía y seguridad perdieron el control de la multitud, decidida a entrar al festival. Los asistentes al festival tuvieron que salir de la mortal turbulencia. Testigos dijeron que la escena era dolorosa. La gente se empujaba y algunos intentaban trepar sobre otros para alcanzar la escalera. Algunos intentaron salvarse subiendo postes de luz y el contenedor del encargado de multitud. Para sobrevivir había que sobresalir de la multitud. Docenas de personas inconscientes estaban de pie, sostenidas por la densa masa. Muchos levantaban las manos al aire, gritando por ayuda mientras luchaban por mantenerse de pie. Aquí y allá, una persona simplemente desaparecía entre la multitud agitada. Había tanta gente en un espacio tan reducido que nadie podía dimensionar el desastre ante sus ojos, cerca de la rampa principal. Rainier Schaller, organizador del desfile, daba una entrevista y describía el Love Parade de Duisburgo como un éxito total. Él desconocía que personas morían a pocos metros de él. Llegaron vehículos de emergencia mientras decenas de personas yacían sin vida en el suelo. A las 17:02 se reportaron las primeras muertes en la rampa. En la escalera, la gente empujaba hacia el área principal del festival y muchos caían sobre otros. Al notar que era la única salida de la rampa y la multitud, la policía intentó organizar a la gente y limitar cuántos subían las escaleras. La densidad en la rampa sí disminuyó, pero la situación seguía siendo crítica. Por todas partes se escuchaban gritos desesperados pidiendo ayuda. La rampa se despejó a las 17:16, revelando a las víctimas inconscientes, mientras otros intentaban reanimarlas junto a ellas. En una escena aterradora sacaban cuerpos de la multitud. Al despejarse la zona, policía,
Seguridad y equipos de emergencia ayudaron a los heridos. Las ambulancias iban y venían del túnel rápidamente, trasladando heridos graves al hospital en la rampa. Los visitantes ayudaban a los médicos a buscar sobrevivientes y dar primeros auxilios. Muchos heridos se desmayaron por no poder respirar en la multitud. Tuvieron que ser reanimados otra vez mientras la fiesta seguía en la zona principal del festival. Al saber lo ocurrido en la rampa principal, los organizadores decidieron no terminarla. Temiendo que la evacuación de emergencia del lugar pudiera provocar una tragedia aún mayor, el desastre en la rampa principal resultó en la muerte de 21 personas y más de 500 heridos. 15 personas murieron en el lugar, mientras que las otras 6 sucumbieron posteriormente a sus heridas. Todas las víctimas murieron por asfixia por compresión, que impide expandir los pulmones al comprimir el torso y causa pérdida de respiración. El aire quedó bloqueado en el cuerpo por la presión externa. ¿Fue la multitud y su turbulencia lo que los mató? La pregunta es, ¿qué causó la turbulencia en primer lugar? Una situación como esta rara vez ocurre por sí sola. Algo tuvo que provocarla. La turbulencia de multitudes como en el Love Parade de Duisburgo es casi imposible de controlar una vez que inicia y sorprende lo fácil que ocurre. El lento ingreso de visitantes al área principal del festival, combinado con los cordones policiales, creó un embotellamiento en la rampa principal. Cuando la multitud creció demasiado, hundió el pánico y comenzó la turbulencia. Varios factores contribuyeron al desastre, desde los funcionarios que aprobaron el festival hasta organizadores y policía encargada de la seguridad, todos estuvieron involucrados. Lo primero que viene a la mente es la elección del lugar. La antigua estación de carga, ya que el área del festival era pequeña para un evento como Love Parade, especialmente comparado con Berlín. La ubicación también estaba limitada por las vías del tren y una autopista a ambos lados. El punto más polémico fueron las limitaciones de la rampa principal, diseñada para recibir a todos en el festival, aunque la superficie permitía flujo constante de entrada y salida. En la práctica, estaba limitada por las vallas, puestos de comida y autos de policía. De los 85 pies de ancho de la rampa, solo 36 pies eran útiles para el paso de los visitantes. Tanto el túnel como la rampa no tenían caminos separados, por lo que quienes entraban y salían debían cruzar la misma zona. Los expertos expusieron sus preocupaciones al alcalde, quien dejó la aprobación del Love Parade a su administración por estar de vacaciones. En respuesta, la administración instó a la ciudad a colaborar de manera constructiva y su representante podía negar cualquier responsabilidad si la ciudad aprobaba la ubicación del festival el 21 de julio, 3 días antes del festival. La autoridad de construcción cedió ante la presión y finalmente otorgó el permiso. El alcalde Adolfo Sauerland aprobó la regulación un día antes del evento. En consecuencia, el Love Parade se organizó con prisa, por lo que se pasaron por alto varias cosas. Finalmente se formó un embotellamiento en la rampa principal, creando una situación con la que el personal del evento no pudo lidiar. Cuando la policía intervino, probablemente se sorprendieron por la necesidad de tomar control. Hicieron un movimiento forzado al crear 3 cordones que no solo no resolvieron el problema, sino que lo empeoraron mucho más. Al colapsar los cordones policiales en el túnel, miles de visitantes corrieron a la rampa principal y formaron una gran multitud. Era evidente el enojo del público y visitantes hacia los organizadores del evento. Exigieron respuestas sobre la pérdida injustificada de 21 vidas jóvenes. La respuesta que recibieron fue aún más impactante que la propia tragedia. Al día siguiente de la tragedia, el alcalde, el organizador y la policía comenzaron a culparse. El sindicato de policía de Renania del Norte-Westfalia fue el primero en atacar, acusando a los organizadores de mala preparación y de priorizar intereses materiales sobre la seguridad. El organizador respondió pronto. Rainier Schaller, multimillonario alemán y dueño de una exitosa cadena de gimnasios, evadió la responsabilidad, afirmó Schaller. Las autoridades aprobaron o señalaron todas las especificaciones y detalles. Defendiendo su postura, la policía respondió que la tragedia en el túnel y en los terrenos de la Love Parade ocurrió bajo la responsabilidad de la ciudad y del organizador, para citar. La responsabilidad de la policía
terminaba en las barreras de aislamiento. El alcalde Sauerland también acusó a la policía, aunque el público lo consideraba el principal responsable de la tragedia. Su administración aceleró los preparativos y presionó a las autoridades y bomberos para aprobar el evento. La administración de la ciudad ignoró todas las preocupaciones de los expertos sobre la seguridad de los visitantes. La culpa pesó sobre la policía, la ciudad y el organizador por más de 5 años. Durante la investigación, la Fiscalía de Duisburgo contrató al experto británico en compresión humana, Keith Steele. En diciembre de 2011 presentó su informe final del accidente, tras el cual el fiscal presentó cargos. Si los encargados de la organización y seguridad del evento no se ponían de acuerdo sobre a quién culpar, el tribunal decidiría y determinó que no hubo culpables. El 30 de marzo de 2016, el Tribunal de Distrito de Duisburgo decidió no presentar cargos contra 10 sospechosos, 6 de la ciudad y 4 empleados de Lopavent. Como se indica en la decisión del tribunal, la fiscalía no logró probar evidencia de las supuestas violaciones del deber de cuidado ni su causalidad. Aunque el fiscal se quejó y llevó el caso al Tribunal Superior, todo terminó igual. En 2019, los 7 acusados restantes usaron las leyes alemanas para retirar los cargos penales, pagando una multa. Para el resto de los acusados, el juicio se cerró en abril de 2020, cuando se hizo evidente que, debido a la pandemia de COVID-19, el juicio no se completaría antes de que expirara el plazo de prescripción de 10 años a finales de julio. Según el tribunal, resultó que no había culpables por el desastre. Simplemente salió de la nada, una ofensa a la justicia y, sobre todo, a las familias de las víctimas. El alcalde Adolf Sauerland fue destituido en febrero de 2012 tras una elección especial solicitada por Ciudadanos. Dejó la alcaldía sorprendido de que los votantes olvidaran sus logros. Rainer Schaller nunca fue investigado. Una catástrofe por descarrilamiento destruyó todo un pueblo. Todo arde, desde la iglesia hasta el metro. Las llamas, RJ, superan los 60 metros. Es increíble, no lo creerías aquí. Es una cálida noche de julio y todo parece normal en el pequeño pueblo de Lac-Mégantic, Quebec, Canadá. Mientras la mayoría duerme tras la medianoche, aún hay movimiento en el Music Café del centro, uno de varios sitios donde locales y turistas se reúnen para relajarse y compartir historias. Lac-Mégantic es una pequeña comunidad donde todos se conocen. El murmullo en la barra es interrumpido de repente por el fuerte sonido de las ruedas de un tren chirriando. Los trenes de carga pasan todos los días por las vías a metros del café. Sin embargo, la intensidad del sonido indica que algo anda mal con este tren. Luego, 5 locomotoras pasan a una velocidad impresionante. Le sigue una composición de 72 vagones cisterna llenos de crudo, rechinando sobre las vías y chocando entre sí. De repente, el suelo tiembla tras una fuerte explosión y una ola de calor golpea el café. Por casi 130 años, el ferrocarril ha sido el vínculo del pueblo con el mundo. Sin embargo, esta noche solo trae muerte y devastación. Una hora antes de la medianoche del 5 de julio de 2013, un tren llegó a la estación de carga en Nantes. La composición tenía 5 locomotoras, un vagón de protección, uno de control remoto y 72 cisternas con una longitud de 1.432 metros. Llevaba 2.160.000 galones de petróleo crudo de Newtown, Dakota del Norte, a la refinería de Irving Oil en St. John, Nuevo Brunswick. Durante su recorrido pasaba por 2 pueblos canadienses, Nantes y Lac-Mégantic. El tren era operado por el ingeniero experimentado Thomas Harding. Al llegar a Nantes, Harding dejó el tren en la vía principal para que otro operador lo tomara al día siguiente. Era la única persona en el tren, pero siguió el procedimiento de estacionamiento tras aplicar los frenos de aire. Accionó los frenos de mano en 5 locomotoras, un vagón de amortiguamiento y el primero. Luego hizo una prueba para ver si solo los frenos de mano bastaban para detener el tren. Harding avisó al control de tráfico ferroviario de Estados Unidos.
sobre una falla en el motor y humo en la locomotora principal. Noté que al detenerme aquí salía mucho humo negro. Por un minuto más o menos, y luego el humo se volvía blanco por un rato. Después volvía a ser negro otra vez. He estado aquí durante 10 minutos. El humo ya se ha despejado. Ahora sale menos humo de ahí. Sigue cambiando de negro a blanco, pero... Tal vez si se queda aquí sentada otra hora más o algo así, se va a enfriar por completo. Eso es todo, Tom. La revisamos en la mañana y vemos qué dice y qué pasa. La locomotora principal quedó encendida para mantener la presión de los frenos de aire. Después, Harding llamó al controlador de tráfico ferroviario, Ricardo Labri. Dijo que el tren estaba asegurado y fue al hotel. Harding no notó entonces que el problema del motor era más grave de lo que pensó. Después de que se fue, testigos reportaron chispas en el escape y pronto salieron llamas. A las 11:50 de la noche. El departamento de bomberos de Nantes atendió una emergencia por una locomotora incendiada en la estación de carga. En minutos, los bomberos llegaron y apagaron el incendio a las 11:59 de la noche. Labri llamó a Harding. ¿Se incendió? Sí, Oh, ¿en serio? sí, Está bien. ¿Hay alguien allá arriba que pueda encargarse de eso? sí, ese bombero estaba ahí. Sí. Y aparentemente ahora está muerto. Oh, Y el fuego ya se acabó, está extinguido. está bien. Eso es todo lo que sé. Necesito ir allá arriba y empezar. No, ya no el busque es quien lo hará. Él fue a revisar si hay algún daño y me va a devolver la llamada. Él fue allá para revisar si hay algún daño y me va a devolver la llamada. Está bien, devuélveme la llamada, RJ. No, vete a la cama. A las 12:13, dos empleados de mantenimiento del ferrocarril principal y Atlántico de Montreal llegaron y controlaron el tren. Los empleados de MMA informaron a los bomberos que el tren estaba seguro y todos se retiraron del lugar. El incendio fue extinguido y se evitó un posible desastre, pero no por mucho tiempo. Para la 1 de la mañana, un bombero, al volver a casa, se detuvo en el cruce ferroviario cerca de la estación de carga de Nantes. Vio el tren que había salvado del incendio minutos antes, pasando por el cruce a gran velocidad. Sin luces delanteras ni sonido de bocina, era como si hubiera pasado un tren fantasma a 11 millas por las vías desde Manant-Lace, el pequeño pueblo de Lac-Mégantic. Era la 1:15 de la madrugada cuando el tren se acercó viajando a más de 60 millas por hora. El límite de velocidad del tren en el área urbana de Lac-Mégantic era de solo 10 millas por hora. Por una curva larga y pronunciada en el pueblo, ir 6 veces más rápido de lo permitido causó el descarrilamiento, que fue lo que sucedió. 5 locomotoras y un vagón de control remoto pasaron la curva, pero el vagón de protección no soportó la fuerza y se descarriló. Arrastró los 72 vagones cisterna llenos de petróleo crudo. El choque de los vagones descarrilados causó explosiones masivas que destruyeron el centro de Lac-Mégantic. El café musical estaba más cerca de la explosión. Algunos invitados sobrevivieron solo por suerte. La explosión destruyó todo en 1000 yardas y enormes bolas de fuego naranja iluminaron la noche, elevándose cientos de pies. Desafortunadamente, la explosión fue solo un preludio del desastre que se desarrollaría durante los siguientes 2 días. La mayoría de los tanques descarrilados se rompieron durante la colisión y comenzaron a derramar petróleo. Más de 1,5 millones de galones se incendiaron y se esparcieron en las calles de Lac-Mégantic. El incendio consumió todo hasta donde llegó el petróleo derramado. A la 1:47 de la madrugada, el operador del tren Harding fue evacuado de su hotel en Lac-Mégantic y llamó a Richard Labri, el controlador de tráfico de turno. Todo está en llamas, desde la iglesia hasta el metro, desde el río hasta las vías del tren. Las llamas, RJ, tienen más de 60 metros de altura. Es increíble, no lo puedes creer aquí. El desastre tomó por sorpresa a los residentes. Escenas apocalípticas los vieron salir corriendo de sus casas, atravesando humo y llamas en las calles para salvar sus vidas. En agonía, la gente saltó desde los pisos de sus casas para evitar ser quemados vivos. La explosión provocó una alarma total. Unos 150 bomberos acudieron al lugar, pero tardaron casi un día en llegar al centro del incendio. Los tanques descarrilados
de los cuales aún seguía filtrándose el petróleo en torrentes. Se usó una espuma retardante de la refinería cercana para ayudar a los bomberos a apagar el fuego. Finalmente lo lograron. En las últimas horas del domingo 7 de julio, el personal del hospital entró en modo de espera cuando sonó la alarma, esperando muchos heridos. Durante los 2 días del incendio, solo un residente fue atendido por quemaduras de segundo grado. El desastre no dejó espacio para heridos. O escaparon del incendio o murieron quemados vivos. Murieron 47 personas por la explosión e incendio. Sus cuerpos quedaron tan calcinados que no pudieron ser reconocidos, así que los forenses tuvieron que usar muestras de ADN para identificarlos. 5 cuerpos no se hallaron y se cree que la explosión los vaporizó. La mitad del centro del lac Mégantic fue destruido y las casas restantes demolidas por la contaminación de petróleo. El desastre dejó a 1,000 personas sin hogar y obligó a otras 1,000 a abandonar sus casas por vapores tóxicos. También tuvo un impacto a largo plazo en el medio ambiente y en la vida de los residentes, por los 26,000 galones de petróleo filtrados en el río Chaudière y el lago cercano. En un instante, un pueblo tranquilo y pintoresco se convirtió en un infierno. En medio de todo, Tom Harding no sabía que fue su tren el que causó el desastre. ¿Es el tren que se descarriló? No, tenía a todos los policías alrededor porque saben que trabajo en el ferrocarril. Tren cargado en Nantes, todo bien. 1 hora después, Lebris se enteró de la verdad. Un despachador de taxis le dijo que el tren de Harding se descarriló y explotó. Lebris no podía creer lo que estaba escuchando. Probablemente las locomotoras salieron de Nantes y siguieron avanzando, y cuando el tren llegó al centro de la ciudad, todo explotó. ¿Hablas en serio? Sí. ¿Es el tren que se descarriló? Sí, es el tren descarrilado. Mi taxista vio las locomotoras pasar. Oh, Sacramento. La locomotora del tren descarrilado terminó en el centro. Sacramento. Ya no hay centro. Oh, no. Es todo el centro. Si estamos hablando del centro, se está incendiando, está explotando. Lebris le dijo a Harding que su tren se soltó y provocó el incendio en la ciudad. Harding, sorprendido, juraba que todo estaba bien cuando lo dejó. ¿Tu tren se fue cuesta abajo? No. Sí, señor. No, RJ. Sí, señor. Santa Ca... Sí, señor. Eso es lo que tengo. Se confirmó a las 2:30. ¿El tren de combustible llegó a las 2:30? Sí. A Tabarnak. Y estaba seguro, RJ, cuando me fui. Sí. Ella estaba malditamente segura. Mierda. Eso es lo que recibí como noticia. ¿Y cuándo recibiste la noticia? ¿Hace solo unos minutos? A las 2:25 exactamente. ¿Cómo se filmó eso, RJ? No lo sé. ¿Cuántos frenos pusiste? Unidades, UEB y primer carro, 7 frenos. Para entender cómo llegamos aquí, debemos analizar en detalle lo que ocurrió la noche del 5 de julio. Como estaba programado, el tren cisterna del ferrocarril principal y Atlántico de Montreal llegó a la estación de carga de Nantes. Harding estacionó y aseguró el tren activando el sistema de frenos de aire que bloqueó todas las ruedas como medida de precaución. Aplicó los frenos de mano en 5 locomotoras y 2 vagones por si fallaba el sistema de frenos de aire. Como el tren quedó en una pendiente, debía aplicar los frenos de mano en el doble de vagones tanque. Probablemente no lo hizo porque era la única persona de servicio, y aplicar un solo freno era un procedimiento de 3 minutos que requería mucha fuerza. Luego Harding hizo una prueba obligatoria para asegurar que el tren se detuviera solo con los frenos de mano. Por accidente dejó activados los frenos de aire durante la prueba, por lo que pensó que los frenos de mano sostendrían el tren. Harding dejó el motor principal encendido para mantener la presión en los frenos de aire. Con los frenos de aire aplicados, el tren se movió, aunque parecía imposible. De alguna manera, 8 meses antes del accidente, la locomotora fue llevada a reparar por una falla en el motor. Los gerentes de MMA, para ahorrar tiempo, repararon el motor con una pieza poco resistente y durable. El transporte de petróleo era lucrativo. No podían dejar una locomotora inactiva. El día del desastre, la pieza defectuosa falló
y permitió que el aceite se filtrara al turbocargador. Como el motor quedó encendido, el aceite se acumuló y al sobrecalentarse incendió el motor. Los bomberos reaccionaron rápido y evitaron que el fuego se propagara, pero para apagarlo tuvieron que apagar el motor. Al apagar el motor, se cortó el aire de los frenos neumáticos. Desafortunadamente, los empleados de mantenimiento de vías de MMA enviados no eran operadores de tren y desconocían las consecuencias de apagar el motor de la locomotora. Si Harding hubiera estado, habría encendido el motor, pero su colega le dijo que no haría el viaje. Tras apagar el incendio, bomberos y empleados de MMA se retiraron convencidos de que todo estaba en orden. Una tragedia estaba por ocurrir. Sin el motor encendido, el sistema de frenos de aire perdió presión gradualmente. Por eso, el tren quedó detenido en vías inclinadas solo con frenos de mano. El procedimiento usual era estacionar el tren en vías laterales con topes de seguridad, pero las reglas de la MMA permitían hacerlo en la vía principal. Sin frenos suficientes, el tren con más de 2 millones de galones de petróleo empezó a bajar por las vías. Para empeorar las cosas, las vías de Nantes a Lac-Mégantic descendían 4 pies cada 100 yardas. Al llegar a la curva en Lac-Mégantic, el tren de 10.287 toneladas métricas ya iba lo bastante rápido para descarrilarse. Sin duda, el desastre ferroviario de Lac-Mégantic fue resultado de sistemas de gestión deficientes y regulaciones inadecuadas. La Junta Federal de Seguridad en el Transporte concluyó eso en su informe de accidente de 181 páginas a la culpa principal recayó en el ferrocarril Montreal, Maine y Atlántico por operar el tren de forma insegura y en Transporte Canadá, responsable de las políticas de transporte. Sin embargo, el MMA culpó a su propia gente. Thomas Harding, operador del tren la noche del accidente, junto con Ricardo Labri, controlador de tráfico, y Juan Demetre, gerente de operaciones. Los tres fueron arrestados en 2014 y acusados de negligencia criminal por la muerte de 47 personas. En el juicio de un mes, la defensa argumentó que los acusados no recibieron capacitación adecuada en seguridad. Todo lo que hicieron la noche de la tragedia siguió los reglamentos de la empresa. Los tres fueron chivos expiatorios, aunque los responsables eran quienes manejaban los ferrocarriles, buscando más ganancias con menos inversión. Finalmente, los tres acusados fueron absueltos de los cargos, para alegría de sus compañeros de trabajo y de los residentes de Lac-Mégantic. Pero para su decepción, la MMA y el Ferrocarril Canadiense del Pacífico, contratista principal, quedaron impunes. En agosto de 2013, la empresa se declaró en bancarrota en Canadá y Estados Unidos, pues no tenía activos ni seguro para compensar a las víctimas del desastre. Otras empresas demandadas en demandas colectivas aceptaron pagar dinero a un fondo de compensación para las víctimas a cambio de ser retiradas del caso. Pagaron $450 millones a víctimas y otros acreedores. Las autoridades de Canadá y Estados Unidos respondieron al desastre con nuevas medidas de seguridad, estándares para vagones, límites de velocidad urbanos y sistemas de frenos electrónicos. Aunque después de más de una década, los ferrocarriles siguen negándose a implementar los estándares que chocan con sus intereses económicos. Ahora seguimos con un ultramaratón de 62 millas en el que murieron 21 corredores provenientes de las estepas de Mongolia. Un frente frío llegó al bosque de piedra del río Amarillo, norte de China, y en pocas horas un día frío se transformó en supertormenta. La temperatura de repente cayó a menos 5 grados Celsius, mientras el viento alcanzaba fuerza de vendaval. Detrás de la roca, resguardado de la ventisca de granizo, un hombre estaba acurrucado. Un corredor que llevaba poco más que shorts y una camiseta estaba temblando de frío. Tenía espuma en la boca y apenas tenía pulso. Por toda la zona, docenas de corredores enfrentaron el mismo problema. Subieron la montaña para competir, pero acabaron luchando contra la tormenta para sobrevivir. El 22 de mayo de 2021, el Parque Geológico Nacional Bosque de Piedra del Río Amarillo en China fue sede de una carrera de trail de 100 kilómetros. Esta exigente disciplina reunió a miles de competidores
incluidos destacados corredores nacionales y extranjeros. Los participantes se reunieron por cuarta vez en la colina Miyashin. La carrera, muy exigente y de resistencia, solo era para atletas experimentados que demostraran haber completado una similar el último año. Según los estándares deportivos, el sendero era de los más fáciles en el calendario de carreras. Su elevación total era de menos de 3.000 metros, no mucho en comparación con otros senderos en China. El terreno no era complicado y se podía correr. El camino tenía partes complicadas, sobre todo los 8 kilómetros entre los controles 2 y 3. Esta zona, llamada Tierra de Nadie, era un sendero empinado y estrecho de piedra y arena, inaccesible para vehículos. El sendero alcanzaba su punto más alto a 2.230 metros, y en partes los corredores usaban manos y pies para subir. Aquí ocurrió el desastre en el sendero. La prefectura de Bayan y el comité del Partido Comunista de Jingtai organizaron la carrera para mejorar la oferta turística regional. Se suponía que debían supervisar a los organizadores de la carrera en el campo, sin embargo, no les preocupaba mucho su deber. El control total de la carrera y lo necesario quedó en manos de los organizadores y la empresa de marketing deportivo que apoyaba el evento. Estas personas tenían poca experiencia laboral, lo que causó el desenlace fatal. El 21 de mayo, el equipo del evento se reunió antes de la carrera para explicar la ruta a los competidores. Había 10 puntos de control y el cierre sería en 20 horas, por lo que los corredores pasarían la noche en el camino. En el punto de control 6, los organizadores pusieron una estación para que los participantes cambiaran zapatos, ropa y comieran algo. También ofrecieron trasladar las mochilas de los corredores a este punto de control con anticipación. El problema era que no había personal asignado a otros puntos de control además de ese. Por eso, nadie pudo informar sobre los corredores desaparecidos durante el desastre. Peor aún, había zonas sin señal móvil, incluida la Tierra de Nadie, un hecho desconocido. Para los organizadores, el mayor descuido fue ignorar el informe especial de la Oficina Meteorológica Provincial de Gansu. Del 21 al 22 habrá vientos fuertes, arena, polvo, descenso de temperatura y lluvias en Gansu. Mayo presenta clima convectivo frecuente e intenso. Presten atención para prevenir precipitaciones intensas a corto plazo, granizo, truenos y relámpagos, así como los efectos adversos de los vientos fuertes. 3 años antes, el clima había sido cálido y soleado, y los organizadores creían que este año sería igual. La mañana del 22 de mayo quedó claro que el clima no sería agradable. Algunos corredores se protegieron del viento cada vez más fuerte, vistiendo solo shorts y camisetas. Sus chamarras cortaviento estaban empacadas con el resto de sus cosas y llevadas al punto de control 6 antes de la carrera. A las 9 de la mañana comenzó la carrera. La temperatura del combustible era de 7 grados Celsius. Mientras los corredores pasaban los puntos de control, el clima empeoró. Había nubes oscuras y viento fuerte. A las 11 empezó a llover. El grupo líder ya había pasado el punto de control 2 cuando se notó que la tormenta se acercaba. 3 horas tras el inicio de la carrera, bajó la temperatura y cayó granizo. Un grupo de corredores cruzaba la parte más desafiante del sendero, cerca del punto de control 3. A pesar de las advertencias de algunos corredores que se habían retirado y estaban descendiendo el recorrido, ellos continuaron subiendo. Desafortunadamente, este grupo de corredores sufrió la mayoría de las bajas. Tras el mediodía se recibió la primera llamada de auxilio y los organizadores enviaron al equipo de rescate a buscar corredores. Por suerte, la mayoría ya había descendido o no había llegado a la sección más desafiante. Muchos se refugiaron en casas de piedra y luego los rescataron. Los corredores cerca del punto de control 3 no tuvieron la misma suerte. Entraron en Tierra de Nadie y no pudieron regresar tras comenzar la tormenta. El clima cambió tan rápido que los participantes tuvieron poco tiempo para esconderse. Estaban empapados, sus rostros y cuerpos magullados por el granizo. El granizo intenso redujo la visibilidad drásticamente. No era de extrañar que los corredores se desorientaran. Algunos se ocultaron tras las rocas, otros se perdieron buscando refugio. Los corredores empezaron a entrar en hipotermia cuando la temperatura bajó a menos 5 grados Celsius entre las 11:20 y la 1:50. Perdían sensibilidad en las piernas y el conocimiento.
Una tormenta así era muerte segura. El viento y la lluvia son demasiado fuertes allá arriba. Varias personas tienen hipotermia. Estoy bien y en buenas condiciones. Y me estoy dirigiendo rápidamente al punto de control. Fue un milagro que el pastor de cabras, Jules Hemming, de 49 años, estuviera escondido en una cueva cercana que usaba como refugio por mal clima. A las 2 de la tarde, notó a un corredor desorientado frente a su cueva. Lo recibió y lo puso junto al fuego. Hemming le dio una colcha para que se calentara. 5 corredores más se refugiaron en la cueva de Hemming. Los 6 secaron su ropa y recuperaron fuerzas junto al fuego. El equipo de rescate los recogió. A las 4 de la tarde, Hemming halló señal y avisó a los aldeanos sobre los corredores atrapados por el mal clima. Los lugareños acudieron rápido con ropa y colchas. La mayoría de los sobrevivientes fueron rescatados por lugareños que los llevaron a cuevas, mientras los bomberos del condado de Jingtai acudieron al rescate. Sin embargo, lo más lejos que podían llegar en auto era hasta el punto de control 4. Desde ahí, tuvieron que caminar cuesta arriba para llegar a la sección donde estaban los corredores perdidos. Posteriormente, una vez que llegaron al lugar a las 9 de la noche, la misión de rescate se había convertido en una misión de recuperación de cuerpos. Las autoridades identificaron rápido las causas y responsables de la tragedia. En 2019, menos del 20% de las carreras estaban certificadas por la Asociación Atlética de China. Muchos fueron dirigidos por equipos sin experiencia en este tipo de eventos. Todo el personal del ultramaratón de Gansu era de medio tiempo y sin experiencia previa en organización de eventos. El equipo de rescate privado Blue Sky, contratado para la carrera, no estaba bien equipado ni preparado para responder. El organizador tampoco cumplió con los estándares básicos de seguridad. Muchos corredores en la carrera de Gansu no tenían el equipo para clima cálido porque su ropa abrigadora la llevaba el equipo al punto de control 6. El mayor error del organizador fue ignorar el informe meteorológico, aun cuando el clima empeoraba. Los organizadores dudaron en cancelar la carrera y solo lo hicieron cuando ya era tarde para quienes avanzaban entre los puntos de control 2 y 3. Se hallaron los cuerpos de 21 corredores, 18 hombres y 3 mujeres, todos fallecidos por hipotermia. De 172 corredores, solo 4 llegaron al punto de control 4. El número de víctimas hizo que el desastre de la ultramaratón de Gansu fuera el más mortal hasta ahora. En un patrón común en la política china, las autoridades locales fueron culpadas por el desastre tras una inspección de 2 semanas que resultó en 31 cargos. 5 empleados de la empresa que organizó el ultramaratón enfrentaron cargos penales. 26 funcionarios del partido local fueron sancionados. Varios solo recibieron advertencias. Otros enfrentaron pérdida de empleo, detención e investigaciones penales. La Administración General de Deportes de China suspendió eventos deportivos de alto riesgo como maratones sin supervisión clara, reglas o estándares de seguridad. Luego de Gansu ocurre otra tragedia, quizá el peor naufragio desconocido. Era un viaje rutinario con vacacionistas visitando a sus familias. Cuando ocurre la tragedia, los pasajeros aterrados del Dona Pass arriesgan sus vidas al saltar de la bola flotante de llamas. Para algunos es una decisión fatal de cualquier manera, y no es la primera vez que la compañía naviera enfrenta un accidente evitable, ni será la última. Cuando la Doña Paz zarpa el 20 de diciembre de 1987, todos esperan que llegue a su destino. El ferry filipino viaja de Tacloban a Manila 2 veces por semana. Aunque se considera el hundimiento de la Doña Paz el mayor desastre marítimo en tiempos de paz, sigue siendo una de las tragedias menos conocidas. En el trayecto, el ferry Inner Island chocó con el petrolero filipino MT Vector en Dumali Point, cerca de Marinduque. El petrolero iba de Bataan a Masbate transportando 1,041 toneladas de gasolina y productos petrolíferos para Caltex Filipinas. Ni el ferry ni el petrolero llegaron a su destino. Solo 24 pasajeros del ferry y 2 tripulantes del petrolero sobrevivieron para contar lo ocurrido esa fatídica noche. Ningún tripulante del Doña Paz sobrevivió,
y se dice que los dos del Vector dormían durante la colisión. Solo los relatos de los sobrevivientes nos ayudan a entender la causa de la tragedia. Hasta 16 millones de isleños viajan entre unas 7,000 islas cada año en Filipinas, por lo que el ferry resulta el transporte más económico para muchos locales. Según informes, el sobrecupo en los ferries de pasajeros es común en el país, pero en esta ocasión fue mayor. Justo 5 días antes de Navidad, el domingo 20 de diciembre, la Doña Paz iba a Manila con isleños emocionados por reunirse con su familia en la temporada festiva. Testimonios señalan que la embarcación, registrada para poco más de 1,500 pasajeros, se inclinaba al salir del puerto, lo que mostraba exceso de carga. A las 6:30 de la mañana, Doña Paz salió de Leyte rumbo a Manila en un viaje nocturno. El manifiesto inicial del barco indicaba 1,493 pasajeros y 59 tripulantes. Los sobrevivientes afirman que el ferry estaba lleno. Luria Bascal, sobreviviente que viajaba con su padre Salvador, dijo a National Geographic Film que los pasajeros iban apretados en el ferry como cucarachas o hormigas. Ella vio a varias personas compartiendo catres improvisados y asientos tratando de acomodarse en los pisos del ferry de 3 niveles. En el documental, el sobreviviente Ludgardo Nido relata que él y cerca de 1,000 soldados abordaron en el último minuto y por eso no figuraron en el manifiesto oficial del barco. Se estima que unos 1,000 niños menores de 4 años, según sobrevivientes, no fueron incluidos en el manifiesto. Esto implicaba que había el doble de personas estimadas, superando las 3,000 a bordo. Alrededor de las 10 de esa noche, muchos pasajeros intentaban dormir porque el ferry llegaría a Manila a las 4:30 am. A 6 horas de distancia, según sobrevivientes, la noche estaba despejada y el Doña Paz avanzaba por el estrecho de Tabla con aguas agitadas. Esa noche, Salvador Bascal, padre de Aludia, estaba en la cubierta superior y vio las luces de un barco acercándose al ferry. Pronto se daría cuenta de que el barco navegaba demasiado cerca y se dio cuenta de que iba a chocar contra su embarcación. Ese barco era el MT Vector de casco de acero y 629 toneladas que transportaba miles de barriles de combustibles inflamables con su tripulación de 13 personas. Aunque había buena visibilidad y el mar estaba tranquilo, el Vector chocó contra el costado de babor del Doña Paz, causando una explosión que destruyó la sala de máquinas y el tablero principal del ferry. Los sobrevivientes relatan que el fuego se extendió rápido, atrapando a varios pasajeros sin permitirles llegar a las cubiertas. Se piensa que la explosión causó un apagón y una estampida en los pasillos llenos, mientras la gente huía de las llamas y gases tóxicos. Cientos de pasajeros que alcanzaron la cubierta superior cerca de las barandillas se arrojaron al mar en aguas del estrecho, conocidas por sus tiburones. Prefirieron arriesgarse en el mar que morir en el infierno del ferry. En ese momento no sabían que la carga explosiva causó una explosión en el petrolero, convirtiendo el agua en un mar de fuego. Nito, el oficial militar, fue de los primeros en saltar del barco durante el impacto. Según él, ambos barcos explotaron 1 minuto después, incendiando la gruesa capa de petróleo en el agua. Aludia, quien logró saltar por la borda, rápidamente se dio cuenta de que el mar estaba en llamas y aceptó el hecho de que probablemente moriría allí. Informes señalan que las llamas se propagaron rápidamente por millas alrededor de los barcos, impulsadas por los vientos vespertinos. Al lanzarse al océano, los pasajeros descubrieron, horrorizados, que las aguas estaban llenas de cadáveres calcinados de sus compañeros. Aludia contó que le era difícil mantenerse a flote y pronto notó que el agua hervía, cocinando vivos a los sobrevivientes. Cuando ella dejó de luchar, su padre Salvador la halló y al tomarla vio que su piel se desprendía. Ambos dijeron que nadaron más de 1 hora para escapar de las aguas calientes que los quemaban, mientras apenas tenían fuerzas para sobrevivir. Un buque de carga, el Don Claudio, rescató a la pareja y a los demás sobrevivientes de las aguas. Según investigaciones marítimas y reportes de desaparecidos,
Se estima que más de 4.300 personas viajaban en el ferry esa noche. Solo 24 pasajeros y 2 tripulantes del petrolero sobrevivieron. Muchos recibieron atención de emergencia por quemaduras graves. Algunos sobrevivientes incluso hablaron de ver cómo la piel de las personas a su alrededor se caía y se desprendía. En 2012 se reveló que hubo 25 sobrevivientes del Doña Paz. Valeriana Duma lo reveló en el programa Wish Kolong. A los 14 años no fue registrada por las autoridades, siendo la sobreviviente más joven. El Doña Paz tardó menos de 2 horas en hundirse. Arnel Galán, de 18 años, contó a los reporteros que el barco se incendió, giró 2 veces y luego se hundió lentamente. El MT Vector se hundió 4 horas después de la explosión inicial. Las autoridades marítimas filipinas supieron de la colisión 8 horas después del incidente. A las autoridades les tomaría 8 horas más organizar una operación de búsqueda y rescate. En los días siguientes, solo 207 personas llegaron a las costas del estrecho de Tevilas. Muchos piensan que se hallaron pocos cuerpos, porque la zona es famosa por sus tiburones que comen personas. Expertos marítimos creen que los pasajeros del ferry murieron en las cubiertas inferiores, sobrecargadas, al ser superados por las llamas y no hallar la salida hacia las cubiertas superiores. Pero, ¿cómo exactamente chocaron estas 2 embarcaciones? Los informes, basados en testimonios de testigos, concluyeron que era una tarde despejada, lo que significaba que la visibilidad era buena. Ambas embarcaciones tenían las luces encendidas y se movían despacio. La Doña Paz a 16 millas por hora y la Vector a 5. Se cree que los barcos estaban rodeados por más de 11 millas cuadradas de mar abierto, lo que les daba espacio para evitar colisiones. Entonces, ¿qué ocurrió esa noche? El segundo oficial, Reinaldo Torife, sobreviviente del Vector, afirmó que la embarcación tenía poco personal. Ni él ni el capitán Celso Abella tenían las licencias necesarias. El capitán Abella solo tenía licencia de segundo oficial y el jefe de ingenieros no tenían ninguna. Además de eso, el Vector no tenía un certificado de inspección, lo que hacía que la embarcación no fuera apta para navegar en ese momento. La Junta de Investigación Marítima descubrió que se requerían 2 personas para manejar el timón del petrolero por su peso, causando un movimiento en zigzag hacia el Doña Paz, lo que pudo confundir a la tripulación. Aún así, con mucho espacio para maniobrar en mar abierto, ¿por qué el Doña Paz no se apartó del camino? Bueno, según las declaraciones juradas firmadas por los sobrevivientes, el capitán de la embarcación, Usbio Nazareno, supuestamente estaba viendo una película en el momento de la colisión. Reportaron que los otros 2 oficiales superiores bebían cervezas. Nito, sobreviviente militar, contó que hablaba con un compañero antes del choque, quien mencionó una fiesta en el puente donde estaba el capitán. Nito dijo que el soldado pensó que un aprendiz de oficial probablemente manejaba el barco entonces. ¿Y por qué no se comunicaron por radio las embarcaciones entre sí? Según las investigaciones de la Junta de Investigación Marítima, el Vector tenía una licencia de radio vencida y la Doña Paz llevaba una falsa. ¿Quién es responsable de esta tragedia? La Junta concluyó que fue por malas prácticas de seguridad en ambas embarcaciones. Se concluyó que los dueños del Vector eran responsables porque el barco no era apto, no tenía licencia, vigía ni capitán calificado. Posteriormente, la Junta falló en contra del operador y propietario del Vector, Francisco Sorion, y de la Vector Shipping Corporation, absolviendo a los dueños del Doña Paz, Suplicio Linés, de cualquier responsabilidad por el accidente. La Guardia Costera de Filipinas halló que ningún tripulante del Doña Paz estaba en su puesto durante la colisión, solo un aprendiz estaba a cargo del puente. La tripulación tampoco dio ninguna orientación sobre los esfuerzos de evacuación en el ferry, lo que se agravó por la falta de chalecos salvavidas que estaban guardados bajo llave en los casilleros de la cubierta. Los abogados de los dueños del Vector dijeron que el Doña Paz fue remodelado en los años 80, añadiendo 2 cubiertas para más pasajeros. El certificado de estabilidad del barco se emitió en 1980 considerando 2 cubiertas, no las 4 que tenía al hundirse. Esto implicaba que el Doña Paz no era apto para navegar en la colisión. Como el certificado de estabilidad que se emitió no tomaría en cuenta las 2 cubiertas adicionales, el certificado de estabilidad básicamente regula
que el barco tenga la capacidad de volver a estar nivelado si hay alguna inclinación causada por factores externos como vientos fuertes u olas cuando el barco gira. Sabemos por los testimonios de los testigos que el barco ya estaba inclinado hacia un lado debido al sobrecupo, lo que pudo haber afectado la capacidad del barco para maniobrar y evitar al petrolero que se acercaba. Sin embargo, parece que la tragedia y el dolor seguirían a Sulpicio Lines, el propietario de la compañía, que ha estado involucrado en 4 accidentes marítimos que cobraron la vida de alrededor de 5,000 personas en un periodo de 11 años. En 2008, la Princesa de las Estrellas se hundió cerca de Isla Cebullán, causando unas 800 muertes. Se hizo un memorial en honor a las víctimas de la tragedia en un parque de Catbalogan, última escala del barco antes del fatídico viaje. El sitio conmemorativo en Pieta, que significa piedad en italiano, brinda a familiares y amigos un lugar para honrar a las víctimas sin necesidad de tumbas. Como muchos cuerpos no fueron recuperados, Sulpicio Lines cambió su nombre y ahora opera bajo Philippine Span Asia Carrier Corporation. Actualmente solo transporta carga. El desastre tóxico del tren en 2023 que provocó pánico en Ohio. El tranquilo pueblo de East Palestine, Ohio, se hizo conocido cuando un tren con químicos peligrosos descarriló y explotó. La magnitud real de la situación se sabría en las semanas y meses siguientes. El tren de carga de 150 vagones de Norfolk Southern partió de Madison, Illinois, el 1 de febrero de 2023. Era un recorrido rutinario a Conway, Pensilvania, donde está uno de los patios ferroviarios más grandes de Estados Unidos. La ruta directa pasaba por el lago Erie hasta Cleveland, cruzando varios pueblos. Después tomaría otra vía hacia Alliance, al este, pero la situación empeoró rápido. En este video veremos por qué. Con un promedio de más de 3 descarrilamientos diarios, este caso es tan polémico. Veremos cómo el incidente se hizo viral en redes sociales y pronto se politizó. Al llegar a Salem, a 20 millas de East Palestine, cámaras de seguridad registraron llamas saliendo de debajo de un vagón. En menos de una hora, se precipitaría hacia un destino catastrófico. Justo antes de las 9 de la noche del viernes. El 3 de febrero ocurrió un desastre en el tranquilo enclave de East Palestine cuando el tren descarriló, provocando una explosión y dejando devastación a su paso. Y los residentes no sabían que esto apenas era el inicio de una pesadilla ambiental. El informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte indicó que un ingeniero desaceleró y detuvo los vagones tras una alarma crítica por un eje sobrecalentado. Cuando el tren de 9,000 pies se detuvo, la tripulación vio el incendio y alertó a emergencias por un posible descarrilamiento. El problema era que de 38 vagones involucrados, 10 llevaban materiales altamente peligrosos. De hecho, uno de los químicos transportados era más de 115,000 galones de cloruro de vinilo, un gas cancerígeno utilizado para fabricar plásticos que, si se inhala, puede aumentar el riesgo de cáncer de hígado, cerebro y pulmón. El pequeño pueblo con 4,700 habitantes solo contaba con un bombero de tiempo completo apoyado por voluntarios. No tenían entrenamiento en materiales peligrosos ni acceso a equipo especializado. Alrededor de 300 bomberos de 50 departamentos diferentes acudieron rápidamente al lugar. Tardaron más de 6 horas en llegar los especialistas en líquidos inflamables desde East Liverpool. Para empeorar las cosas, la visibilidad era mala y muchos de los letreros en los vagones volcados fueron destruidos. Las cuadrillas desconocían qué químicos se filtraban durante el incendio. El fuego era tan intenso que el equipo de rescatistas se desintegraba. Cuando llegué ahí simplemente había fuego por todas partes. Fueron puestos en una situación muy peligrosa y aún así mantuvieron a salvo a nuestro pueblo. Poco después de las 10 de la noche, cientos de residentes en un radio de 1 milla del área del descarrilamiento fueron evacuados. Por favor, abandone el área de inmediato. Patrulla de Caminos del estado de Ohio hablando. Me preocupé mucho por nuestros residentes. Al saber lo que había afuera, ordené evacuar. En las primeras horas de la mañana, miembros de la Agencia de Protección Ambiental llegaron al lugar para monitorear y medir los compuestos orgánicos volátiles en el aire.
Las lecturas iniciales no mostraron señales de contaminantes peligrosos, excepto pequeñas partículas llamadas material particulado, que se consideraron seguras para las comunidades cercanas. Sin embargo, los equipos descubrieron escurrimientos contaminados en 2 corrientes de agua superficial, Sulphur Run y Leslie Run. Los contratistas de emergencia de Norfolk Southern colocaron barreras y represas para limitar el flujo de agua contaminada y recolectar el producto flotante. Se instalaron bombas de aireación en los arroyos para eliminar químicos del agua. 3 días después, el incendio seguía ardiendo y las autoridades confirmaron que el químico que se estaba quemando era cloruro de vinilo. Las preocupaciones aumentaban debido a la temperatura creciente dentro de uno de los vagones de materiales peligrosos, y los temores se intensificaron ante la posibilidad de que una explosión pudiera lanzar metralla hasta 1 milla de distancia. En lugar de permitir que eso sucediera, las autoridades emitieron una orden de refugio en el lugar para todo el pueblo. Además de optar por la liberación controlada del cloruro de vinilo, los funcionarios advirtieron que la quema controlada resultaría en la presencia de fosgeno y cloruro de hidrógeno en el aire. El fosgeno es un gas muy tóxico usado como arma en la Primera Guerra Mundial. Provoca vómitos, dificultad para respirar y ardor en garganta y ojos. La amenaza inminente hizo que ampliaran la zona de evacuación a un área de 1 por 2 millas alrededor de East Palestine, horas antes de la liberación controlada. La liberación fue 4 días después del descarrilamiento, usando pequeñas cargas para hacer agujeros de 3 pulgadas en los tanques. El material peligroso se canalizaba lentamente a zanjas con bengalas para encender y quemar el químico. Lo que quedara sería tratado o removido. La quema controlada envió una gigantesca nube negra de humo tóxico al aire. El incendio duró horas y dejó una densa neblina de humo y vapores tóxicos con olor a plástico quemado. Aunque los monitores móviles de la EPA no detectaron niveles excesivos de gases nocivos tras la liberación, sí hubo aumento de partículas en zonas específicas horas después del descarrilamiento y la quema controlada. Estos no lo son. Estos no lo son. Estas no son nubes de tormenta, es un... Si queman la F, la queman en East Palestine. Esto no son nubes de tormenta. Míralo. Esto está sobre Darlington. La orden de evacuación se levantó 2 días después, tras comprobarse que cientos de muestras de aire, incluso en más de 500 casas, estaban bajo el nivel de seguridad. El agua potable del sistema municipal no mostró señales de químicos peligrosos. Aún así, la comunidad seguía escéptica de regresar a sus casas y muchos temían por el olor químico, similar a diluyentes o cloro, que persistía en el aire. Al volver a casa, varios habitantes se quejaron de erupciones, dolor de garganta, náuseas y dolores de cabeza, aumentando el temor de que el aire no fuera tan seguro como decían las autoridades. Casi 5 días después del descarrilamiento se presentó la primera de muchas demandas colectivas contra Norfolk Southern. La demanda afirma que la compañía ferroviaria no cuidó adecuadamente a los residentes afectados por el desastre y la liberación de sustancias químicas peligrosas. Esa noche, Norfolk Southern reanudó operaciones en su línea principal de Cleveland a Pittsburgh por East Palestine, más de 10 días después del descarrilamiento. Miembros inconformes de la comunidad se prepararían para reunirse con funcionarios y representantes de Norfolk Southern para abordar preocupaciones de salud y seguridad. Los líderes locales respondieron a los residentes emocionados porque la empresa se retiró de la reunión por temor a la seguridad de sus empleados. Norfolk Southern ofreció a los residentes afectados $1,000 como compensación por las evacuaciones, incumpliendo su oferta previa de pagar el alojamiento en moteles. La NTSB publicó su informe preliminar y halló que una rueda sobrecalentada falló en una parada de emergencia, causando el descarrilamiento. La NTSB emitió declaraciones contundentes sobre el incidente. Esto fue 100% prevenible. Llamamos a las cosas accidentes. No existen los accidentes. Cada evento que investigamos es prevenible. Nuestros corazones están con ustedes.
Sepan que la NTSB tiene un solo objetivo y es la seguridad y asegurarse de que esto nunca vuelva a suceder. El informe no halló fallas de la tripulación, la vía ni los detectores de calor que activaron la alarma. La pregunta sigue siendo, ¿quién es culpable de este desastre? Expertos de la industria creen que el modelo de negocios de las compañías ferroviarias causó el descarrilamiento. La programación ferroviaria de precisión hace que el negocio sea más rentable al hacer los trenes más largos, reducir el personal y posponer el trabajo de mantenimiento tanto como sea posible. Reducieron su plantilla al mínimo. Ahora están pagando las consecuencias porque todo se está desmoronando. Carmen inspeccionaba los vagones durante unos 3 minutos por vagón. Eso siempre ha sido el estándar de la industria. Ahora son 90 segundos por vagón. Eso es por el PCR. Sí, ahorita es un trabajo apresurado y estos muchachos están bajo presión. Me refiero a que son trabajadores y si no terminan este auto pronto los despedirán. La EPA ordenó a Norfolk Southern encargarse y costear la limpieza. La orden obliga a la empresa a identificar y limpiar suelos y recursos hídricos contaminados, asistir a reuniones públicas que solicite la EPA y cubrir los costos de su trabajo bajo la orden. Pero la operación de limpieza no estuvo exenta de contratiempos. Los estados cercanos se oponían firmemente a que los desechos peligrosos de East Palestine fueran depositados en sus ciudades. La EPA respondió rápido, advirtiendo que los estados que los detuvieran violarían la ley federal. Desde entonces, ni la EPA ni Norfolk Southern han revelado a dónde va el desecho, aunque los informes diarios proporcionan actualizaciones sobre las cantidades. La EPA de Ohio informó que en 2 meses se retiraron unos 12 millones de galones de aguas residuales y 25,000 toneladas de tierra. Allí quedaban por limpiar alrededor de 12,000 toneladas de tierra excavada. Un mes después, otro tren de Norfolk Southern se descarriló, esta vez en Springfield, Ohio, pero parece que nada puede detener la cadena de desastres de Norfolk Southern. Días después, un tercer tren se descarriló cerca de Alabama horas antes de que el director ejecutivo hablara ante el Senado sobre reformas de seguridad. Aunque normalmente los protocolos de seguridad ferroviaria avanzan lento, en este caso el cambio fue rápido. En la legislatura nacional, los legisladores vieron en la Ley de Seguridad Ferroviaria de 2023 una rara oportunidad de cooperación bipartidista con regulaciones más estrictas. La legislación propuesta exigirá tripulaciones mínimas de 2 personas en los trenes, ampliará la clasificación de trenes peligrosos, aumentará las multas por violaciones de seguridad y destinará más inversión a la capacitación de primeros respondedores ante materiales peligrosos. Al disiparse el humo del descarrilamiento, los residentes pensaron que era una cortina de humo de las autoridades. Anfitriones en redes sociales mostraron pruebas contradictorias a lo que afirmaban las autoridades. Los residentes aún se preocupan por la salud y el impacto ambiental en el agua potable. Surgieron varios videos de vías fluviales en East Palestine que parecen tener una capa iridiscente en la superficie. Funcionarios de Ohio minimizaron los videos diciendo que son de una parte de Sulphur Creek cerca del descarrilamiento muy contaminada. Indicaron que fue represada en 2 sitios tras el descarrilamiento para evitar contaminar otras vías fluviales locales. Sin embargo, los arcoíris químicos también se veían en los lagos cercanos, lo que aumentó el escepticismo de los residentes sobre el impacto ambiental. No hay reportes de contaminación de aguas subterráneas, pero científicos advierten que los químicos peligrosos pueden tardar en llegar al agua por el suelo, y no solo los humanos han sido afectados. Según el Departamento de Recursos Naturales de Ohio, casi 44,000 peces pequeños, cangrejos de río, anfibios y otras especies han muerto cerca del lugar del accidente. Las autoridades no han confirmado si muertes de fauna no acuática están relacionadas con el descarrilamiento. 2 meses tras el desastre, las pruebas no muestran contaminación dañina en el agua potable municipal, pero se pide a quienes tienen pozos privados que sigan tomando agua embotellada hasta que concluyan las pruebas. Mientras tanto, las cosas han ido de mal en peor para Norfolk Southern.
Sumando a los problemas de la compañía, ahora enfrenta una serie de demandas de Ohio, del Distrito Escolar de Pensilvania y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ohio acusó a la compañía de violar leyes estatales, federales y de ignorar regulaciones ambientales. El Distrito Escolar de Pensilvania dijo que el accidente filtró químicos tóxicos al suelo y aire, lo que podría contaminar cuerpos de agua. El Departamento de Justicia pidió que la compañía cubra limpieza y multas por liberar químicos peligrosos, y la EPA exige que esto se haga en 2 meses. Norfolk Southern ha pagado más de $24 millones en reembolsos y limpieza, con ingresos récord de $4.8 mil millones en 2022. Esto no debería afectarles mucho. Han prometido fondos para problemas a largo plazo como atención médica, precios de propiedades y estándares del agua. En cuanto a quién será finalmente responsable, por ahora es cuestión de esperar. El informe completo de la NTSB sobre el incidente se publicará en unos 18 meses al concluir sus investigaciones, pero muchos creen que el verdadero alcance de los efectos ambientales y de salud solo se conocerá en los próximos meses y años. Gracias por ver. Si te gustó, mira más videos, comenta y suscríbete.